Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida cristiana, y sobre todo, pues nosotros los católicos, debemos tener la misma experiencia de fe, es decir, una experiencia común del amor de Dios. Y esa experiencia común igual que nos hace poner de acuerdo, que nos lleva a la unidad de pensamiento, a la unidad de criterio, a la unidad de sentimiento, a la unidad de ideales, de un mismo fin. Esa experiencia solamente nos puede llegar por el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Cuando los cristianos, y sobre todo nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, no tenemos esa experiencia en común con los sentimientos de Jesús, con los pensamientos del Señor, con el modo de obrar con el que obra el Señor, pues nunca llegaremos a ponernos de acuerdo. Y precisamente esa experiencia de fe, ese encuentro personal con el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, es el que hace la diferencia entre los verdaderos discípulos y los que no son auténticos discípulos, entre los verdaderos apóstoles del Señor y los que no son auténticos apóstoles, como lo denunciaba San Pablo más de una vez, aquellos superapóstoles que no lo son en realidad. Esa experiencia de fe hace la diferencia entre quienes son auténticos pastores hoy dentro de la Iglesia y los que no son auténticos pastores, porque el verdadero pastor da la vida por sus ovejas al estilo de Cristo. El que no es pastor y es mercenario, pero le gusta camuflarse y vestirse de pastor, huye cuando ve a las ovejas en peligro y cuando ve que el lobo se acerca, porque al mercenario solamente le interesa protegerse a sí mismo, proteger su imagen, proteger su propia persona, custodiar su vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el ejemplo del verdadero y auténtico amigo, que es Jesús. Pero para llegar a esa experiencia de verdadero pastor, de verdadero apóstol, de verdadero discípulo, de verdadero cristiano, de verdadero católico, nosotros tenemos que buscar al Señor. Tenemos que acercarnos a Él y encontrar el ambiente adecuado para encontrar al Señor, porque no todos los ambientes son adecuados para encontrarnos con Cristo. No todos los ambientes contienen el Espíritu del Señor. No en todos los ambientes se respira la paz del Señor. No en todos los ambientes se respira el buen olor de Cristo. No en todos los ambientes está el verdadero y auténtico amor del Señor. El mundo y Cristo están en contraposición, son antagónicos. El pecado y Cristo
no se entienden entre sí. La gracia y el pecado no son compatibles. Uno no puede decir que es cristiano, que ama al Señor, que confía en Él, que depende solamente del Señor y que su esperanza está en Cristo, cuando uno coquetea con el mundo y cuando a uno le interesan también los ideales del mundo. Uno no puede decir que es un auténtico católico cuando hoy busca al Señor, reza, ora, asiste a la Eucaristía, vive los sacramentos y mañana está dándose la mano con el espíritu del mundo, hasta cayendo en los mismos criterios del mundo y abrazándose con el pecado. Uno no puede ser amigo y traicionero a la vez. El mundo y Cristo son antagónicos. Y por eso el Señor hoy nos lo advierte. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Jesús lo decía en estos días. Ya llega el espíritu de este mundo, pero en mí no encontrará nada, porque en mí no hay nada de él. Y el mundo debe saber que yo amo al Padre y que hago siempre lo que el Padre quiere. Cuando un cristiano quiere ser fiel a Dios en medio de este mundo, cuando un cristiano quiere seguir al Señor con todo su corazón, cuando un cristiano quiere que el trono de su corazón y de su alma lo ocupe solamente Jesús el Señor y verdaderamente Jesús sea el Señor, sea el emperador de toda su vida, entonces ese cristiano se va a encontrar con la oposición del mundo, se va a encontrar con las diferencias del mundo, se va a encontrar con la resistencia del mundo y el mundo lo va a perseguir, porque el mundo odia a Cristo, porque el mundo no quiere a Cristo, porque al mundo no le interesa vivir la pureza que pide Cristo, y eso lo vemos de manera clara hoy. Bastaría solo mirar rápidamente cómo están los sistemas educativos en nuestro país y en muchos países seguramente, los contenidos educativos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Lo que allí se enseña, por ejemplo, acerca de la sexualidad y de la afectividad, de la orientación sexual y de los géneros sexuales que hoy la sociedad y la cultura se han inventado. El mundo y Cristo se odian. Y cuando sabemos que el mundo está hablando, que está enseñando, que está adoctrinando, que está predicando y que está conquistando almas para sí, cuando predica todo lo contrario a los mandamientos. El mundo, por ejemplo, no quiere que nosotros adoremos a Dios con todo nuestro corazón. El mundo, por ejemplo, quiere que nosotros le rindamos el culto de la adoración a Él. El mundo quiere que convirtamos a los seres humanos en un Dios y todo el culto que le pertenece a Jesucristo, el culto que le pertenece a Dios, el culto de adoración a la Santísima Trinidad, el mundo quiere que se lo demos a los hombres. Esos son los criterios del mundo. El mundo quiere que nosotros no le obedezcamos a Jesús y no cumplamos sus mandamientos, pero sí quiere que obedezcamos los mandamientos que Él nos impone, las normas que Él nos impone, los mandamientos que Él nos impone. El mundo tiene sus propios mandamientos y hay que seguirlos al pie de la letra, porque si tú no los sigues, el mundo te va a excluir, te va a perseguir, te va a odiar, te va a molestar la vida y te va a incomodar la vida, se va a burlar de ti. Si nosotros fuéramos del mundo, seguramente que el mundo nos amaría como cosa suya. Pero como nosotros, el cristiano no es del mundo, porque hemos sido escogidos por el Señor y Él nos sacó del mundo, entonces el mundo nos odia. El mundo nos persigue y nos perseguirá. Es una lucha, una batalla casada hasta el final.
Por eso es imposible que el mundo y Cristo puedan llegar a un acuerdo. El mundo, este mundo en el que nosotros vivimos, sobre todo estas tendencias, estos adoctrinamientos que tienden a separarnos del Señor, son el mundo al que se refiere San Juan. El mundo que se opone a la observancia de los mandamientos. El mundo que se opone a seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Cristo mismo lo dijo en la predicación de la montaña. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Yo he venido a darles cumplimiento. Y aquel que observe los mandamientos, aquel que cumpla la ley, será muy grande en el reino de los cielos. Pero aquel que no cumpla los mandamientos, aquel que no los observe, será pequeño en el reino de los cielos, o a lo mejor pondrá en riesgo la entrada al reino de los cielos. En verdad les digo, dice el Señor, que no pasará ni una colma, ni una tilde de la ley y los profetas. Pero al mundo no le interesa escuchar al Señor. Al mundo no le interesa someterse al Señor. Y es precisamente aquello que denunció el Papa Francisco y tantas veces lo ha denunciado, esa corrupción del mundo que se ha metido en la mentalidad de muchos cristianos. Es una cultura, dice el Papa Francisco, es un ambiente, es una costumbre. Y hoy muchos cristianos católicos tienen la mentalidad del mundo porque ya no buscan al Señor, porque ya no lo siguen. Porque, por ejemplo, la Eucaristía ya no ocupa el primer lugar de muchos católicos. Y a muchos católicos no se les da nada si no van a misa el día domingo. Incluso hasta hay sacerdotes que no lo ven como algo grave, como un perjuicio para el alma del cristiano católico. Y entonces, con una visión meramente legalista y moralista, les dicen a la gente que no tienen que preocuparse por eso. ¿Cómo no preocuparse uno cuando no se acerca a recibir el alimento que lo capacita, que lo blinda frente a todos los ataques y las insidias del demonio? ¿Cómo no buscar la Eucaristía con urgencia y necesidad cuando sabemos que quien come el cuerpo y la sangre del Señor vive de vida eterna y a ese el Señor lo resucitará en el último día? Pero que quien no come su cuerpo y no come su sangre también pone en peligro la salvación eterna. ¿En qué piensan tantos sacerdotes cuando no le prestan importancia a ello? ¿En qué piensan algunos obispos cuando no le prestan importancia a ello? ¿En qué piensan algunos evangelizadores cuando quieren mantener entretenida a la gente en predicaciones, enseñanzas, en fábulas, en poesías, pero no llevar las ovejas a los pastos verdaderos donde las ovejas se pueden alimentar, donde quiere conducirlas el pastor, a praderas verdes y pastos tranquilos? ¿Qué otro pasto mejor podremos tener nosotros en este mundo que el pasto de la Eucaristía? ¿En qué otro redil podemos estar más seguros que en la fe apostólica? La fe que se nos transmitió, la fe que se nos ha comunicado durante siglos. ¿En qué otro lugar podremos estar más seguros que en el corazón inmaculado de la Virgen, acudiendo a ella sobre todo a través del rezo del Santo Rosario, en donde se nos testimonia tenemos una protección más especial y extraordinaria de la Santísima Virgen María? Pero el mundo no quiere nada de esto, y el mundo hoy está persiguiendo a muchos cristianos. A mí me duele el corazón como sacerdote cuando le escucho a otros hermanos sacerdotes que son perseguidos por sus mismos obispos, que son perseguidos, calumniados, difamados por sus mismos hermanos sacerdotes, que son perseguidos por mismos hermanos católicos, laicos, consagrados, religiosos y religiosas. ¿Cómo es posible que hoy haya obispos que se atrevan a condenar y a perseguir a algunos sacerdotes porque quieren amar al Señor,
porque quieren ser fieles, porque defienden la fe en la Eucaristía, en el magisterio auténtico de la Iglesia, en la sana y viva tradición por la que han muerto tantos. Pero bueno, tenemos el testimonio de los santos, santos extraordinarios, que por no ser amigos del mundo fueron perseguidos por sus mismos hermanos, por sus mismos obispos. Ayer precisamente celebrábamos la memoria libre de San Bernardino de Siena, a quien el Papa en su momento le quitó las licencias. Y hay la historia de muchos sacerdotes que han sido perseguidos dentro de la misma Iglesia por mantenerse en la verdad de Cristo, por no caminar en la misma corriente del mundo, por no dejarse llevar de las corrientes del mundo. Hoy, por ejemplo, se ataca a quien quiera vivir en la integridad moral, su vocación sacerdotal, su vocación religiosa, su vocación cristiana. ¿Cuántos laicos incluso son perseguidos por los mismos sacerdotes por el amor a la Eucaristía? Porque algunos laicos, por respeto y amor al Señor, piden la comunión, por ejemplo, en la boca y de rodillas. ¿Y a cuántos les toca soportar la altanería, el insulto, la actitud desafiante de algunos sacerdotes que con rabia, que llenos de humanidad y a veces hasta se han dejado engañar por el mal, los insultan y los tratan mal por querer recibir dignamente al Señor? En Colombia, por ejemplo, nuestros obispos tienen permitida la comunión de las 4 maneras establecidas: la comunión de rodillas, la comunión en la boca, la comunión de pie o la comunión en la mano. Y en los numerales 17, 18 y 19 de una instrucción que aprobaron en algún momento, nos dan las indicaciones de cómo el fiel tiene el derecho de escoger la forma en que debe recibir la Eucaristía o en que la quiere recibir. Pero jamás hay una instrucción donde se le diga al fiel, donde se le debe imponer la forma de recibirlo. La Congregación para el Culto Divino, por ejemplo, nos ha enseñado que aunque la Iglesia tuvo la práctica de recibir la comunión en los primeros siglos en algunos lugares y por algunas circunstancias en la mano, optó preferiblemente durante más de 1000 años, una práctica milenaria tradicional de la Iglesia, por recibirla en la boca y, siendo posible, de rodillas. ¿Por qué? Porque con esto, digamos, se cuidaba la conciencia de los fieles, la reverencia de los fieles para recibir al Señor. Y también se cuidaba al Señor de la profanación, de los ultrajes y aun de las indiferencias por las que la Virgen en Fátima pidió reparar, sobre todo el Santísimo Sacramento del Señor. Pero ¿a qué hemos llegado hoy? A muchos se nos ha metido la mentalidad del mundo, como nos lo recordaba el Papa en la misa crismal de este año. Muchos sacerdotes nos hemos dejado llevar por la mentalidad del mundo. Y a estos sacerdotes el mundo los quiere, los alaba y les da oportunidades, les da puestos, les da reconocimiento, les ofrece dinero. Por eso hoy tenemos que orar mucho, porque el único que nos puede salvar de este espíritu mundano que denunció el Papa Francisco, de esta cultura, de este ambiente, de esta costumbre, el único que nos puede salvar, por ejemplo, de la idolatría, del pragmatismo numérico que abunda hoy dentro de la Iglesia y en el criterio de muchos sacerdotes y obispos, el único que nos puede salvar del maquillaje y de la apariencia, maquillaje cristiano, apariencia cristiana, maquillaje sacerdotal, maquillaje jerárquico, maquillaje vocacional, apariencia vocacional, pero que es una idolatría, porque interiormente nuestro corazón puede estar lejos del Señor. El único que nos puede salvar de eso es Cristo, que vino como la manifestación más grande de la misericordia y del amor del Padre, porque quiere salvarnos a través de su Espíritu. Que la Virgen nos ayude.
nos encierre en su corazón inmaculado y que San José nos proteja y custodie, así como protegió los tesoros más preciosos que Dios puso en sus manos, a la Virgen y a Jesús. Que el Señor los bendiga.